Buen día a cada uno de los que nos acompañan. Este día vamos a exaltar y celebrar el nombre de Cristo. Y dice Salmos 118:24, que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Así es que alégrese con nosotros, cante con júbilo. Nosotros podemos fallarle al Señor, pero Dios nunca falla.
si trato de escapar, tu amor siempre es fiel. Perfecto sé que no soy, pero nueva es tu oportunidad. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. El viento es fuerte, profundo el mar, pero yo sé que solo estaré. Tu amor siempre es fiel. Profundo el abismo está, nunca pensé que alcanzaría a cruzar. Tu amor siempre es fiel. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. Tu amor siempre es fiel. Haces todas las cosas para mi bien. Tú haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Haces todas las cosas para mi bien. Tú permaneces por siempre. Tu amor nunca cambiará. Puede que haya dolor, pero tú traes gozo. Y en la tempestad ya no tengo que temer, porque yo sé que me amas. Tu amor siempre es fiel. 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 Buenos días, mis hermanos. Una vez más estamos aquí después de haber alabado al Señor con todo nuestro corazón con el grupo de adoración y alabanza. Estamos como cada domingo, cada día del Señor para estudiar su palabra y seguir su dirección para cada una de nuestras vidas. Así que en esta oportunidad vamos a seguir estudiando en Lucas capítulo 22 versos 31 al 38. Esta vez vamos a utilizar la versión Reina Valera del 60. Pero antes de eso quisiera que cada uno de nosotros podamos inclinar nuestros rostros
para dirigirnos al Señor en oración. Padre Santo que estás en los cielos, una vez más te damos gracias en esta mañana por lo bueno que tú eres con cada uno de nosotros. Gracias porque nos das el privilegio de este día de poder servirte, Señor, y sobre todo el privilegio de escuchar tu palabra y dejar que tu Espíritu Santo, Señor, dirija nuestras vidas, ponga en nosotros el querer y el poder para hacer tu voluntad. En esta mañana te agradecemos, te alabamos, te adoramos, porque tú eres el único de recibir todo esto. Y te suplicamos, Señor, que por favor nos hagas entender tu palabra. Que, Señor, podamos atesorarla en nuestras mentes, en nuestros corazones y aplicarlo en nuestras vidas para que podamos ser, Señor, siervos útiles para la honra y la gloria tuya. Te lo pido y te lo suplico todo esto en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Amén. Así que vamos a seguir estudiando entonces en Lucas capítulo 22, versos 31 al 38, donde nosotros encontramos un subtítulo en la Reina Valera del 60 que dice la negación de Pedro, o el Señor Jesús predice la negación de Pedro. Es interesante este pasaje porque realmente empezamos nosotros con que esta palabra de advertencia que sigue a la disputa que nosotros estudiamos la semana pasada con el hermano Eliú, en donde los discípulos estaban discutiendo entre ellos para saber quién sería el mayor en el reino de los cielos. Y es interesante que el Señor Jesucristo hace esta advertencia en la negación de Pedro. Ahora, imagínate cómo debían haberse sentido los discípulos al oír no solo que uno de ellos traicionaría al Señor Jesús, sino que su portavoz y dirigente le negaría públicamente. Si un hombre fuerte como Pedro iba a fallarle al Señor, ¿qué esperanza había para el resto de ellos? Si Pedro, que siempre era fuerte, el grande, el que estaba siempre dirigiendo, el que estaba siempre al pie del cañón, podemos decir, para obedecer y servir al Señor con todo nuestro corazón, iba a fallarle cuando el Señor Jesucristo les hace esta revelación. Yo me imagino cada uno de ellos dice, si Pedro va a fallar, Pedro va a negar, ¿qué esperanza habrá para cada uno de nosotros? Por eso nosotros podemos ver en estos versículos, especialmente en el verso 31, podemos ver algo muy importante, que la palabra que el Señor Jesucristo, o la frase que el Señor Jesucristo utiliza en este versículo es importante. Dice, os ha pedido. Es importante que nosotros miremos esto, y si usted tiene su Biblia, subraye la frase que dice, os ha pedido. En esta frase nosotros encontramos que está en plural. Lucas 22, 31, que dice así: dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Satanás pidió permiso para tentar, zarandear como a trigo, conforme al Señor Jesucristo, no solamente a Pedro, sino a todos los discípulos, a todos los discípulos. Ahora nosotros sabemos que estos hombres, estos discípulos, habían estado con el Señor Jesucristo en sus pruebas. Y eso lo estudiamos la semana pasada en Lucas 22, 28, cuando dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Y por supuesto el Señor Jesucristo no los desampararía en las pruebas de ellos. Esto lleva a mi mente muchos versículos, especialmente aquel versículo que fiel es Dios, que no nos dejará ser tentados más de lo que podemos resistir, y que Él siempre nos va a dar una salida. Así que nosotros podemos ver esto bien claramente. Satanás pidiendo permiso para zarandear, para tentar, para al menos hacerles tener miedo a todos los discípulos. Ahora, estos hombres habían estado con el Señor Jesucristo, habían permanecido a través de todas las pruebas.
Y estoy seguro que el Señor Jesucristo no los desampararía en ninguna de las pruebas de ellos. Pero al mismo tiempo esto fue una advertencia y una palabra de estímulo para Pedro y todos los discípulos y los que estaban allí también. Y las oraciones de nuestro Señor fueron contestadas. Recuerdan San Juan 15 cuando ora por todos los discípulos. Ahora, nosotros cuando leemos este pasaje vemos que el valor de Pedro falló, pero no su fe. Y si nosotros seguimos leyendo, vamos a ver que Pedro fue restaurado a la comunión con Cristo y fue usado grandemente para fortalecer al pueblo de Dios. Ahora, esto nos lleva a mirar un poquito en Pedro y ver que la jactancia de confianza propia de Pedro es una advertencia de que ninguno de nosotros realmente conoce su propio corazón. Pedro, yo pienso que con toda integridad y con toda sinceridad le dijo: todos te dejarán, pero Señor, yo nunca te dejaré. Y muchas veces nosotros cuando estamos en tiempo de bonanza, cuando tenemos bendiciones, también decimos: Señor, yo nunca te dejaré. Pero es algo muy importante lo que la palabra de Dios nos enseña. Y por eso esa confianza en sí mismo propia de Pedro es una advertencia para cada uno de nosotros, porque ninguno de nosotros realmente conocemos nuestro propio corazón. Mira lo que dice la palabra en Jeremías capítulo 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y cuando nosotros podemos ver esto, tenemos que realizar y darnos cuenta que podemos fallar incluso en los puntos más fuertes que nosotros tengamos. Pedro era un hombre decidido, era un hombre que tenía mucho valor, él era valiente. Y por eso él dice: yo nunca te dejaré. Y sabe, él no conocía su corazón. Y muchas veces también nosotros aseguramos algo porque no conocemos nuestro corazón. Pero tenemos que realizar y darnos cuenta cada uno de nosotros que podemos fallar incluso en el punto más fuerte que nosotros tengamos en nuestra personalidad. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, vamos a encontrar muchos personajes bíblicos en donde vemos que ellos fallan en sus puntos más fuertes. Por ejemplo, el punto más fuerte de Abraham era su fe. Se le conoce como el padre de la fe, ¿no es cierto? Así que su punto más fuerte de Abraham era su fe. Y sin embargo, su fe falló cuando descendió a Egipto y mintió sobre su relación con Sara. Eso lo leemos en Génesis 12, versículos 10 al 13, hasta el 13 al 4. Otro personaje que nosotros encontramos en la palabra de Dios es Moisés. Y lo más fuerte de Moisés era su mansedumbre. Era un hombre manso. En Números 12:3 nos dice esta cualidad de él. Sin embargo, él perdió los estribos, se enojó, habló ásperamente y por eso no le fue permitido entrar en Canaán. Si ustedes recuerdan bien claramente, el pueblo le empieza a pedir agua porque ya se morían y se van y le reclaman a Moisés y Moisés pierde, se va al Señor y le dice bien claramente: Señor, mira lo que está haciendo tu pueblo. Y él le dice: no te preocupes. Anda a la piedra que está allí y dile que dé agua. Pero él se había enojado tanto que habló ásperamente y algunas versiones dicen que hasta golpeó con su vara la piedra. Y ya nosotros sabemos la historia, esa piedra dio agua y el pueblo se satisfizo con todo el agua que salió de esta piedra. En Números 20 nosotros leemos esto. Pero por haber perdido realmente la calma, no le fue permitido entrar en Canaán. Otro hombre que nosotros leemos y lo estamos leyendo aquí, Pedro era un hombre valiente. Él era un hombre valiente. Pero su valor le falló y negó 3 veces a su Señor. Lucas capítulo 22, 33 al 34 dice así: Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro,
te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Así que pensemos en esto. Si usted piensa que está bien alto, cuídese. Si usted está levantando el dedo y apuntando a otro porque piensa que está bien alto, no lo haga, mi hermano, mi hermana. La palabra de Dios nos dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No confiemos en nuestro corazón, no confiemos en nuestras fuerzas, no confiemos en nuestras habilidades. Nuestra confianza debe estar puesta solamente en Dios, en Cristo Jesús y la dirección del Espíritu Santo de Dios para cada día que nosotros vivamos. En el versículo 32, nosotros leemos así, pero yo he rogado por ti. El Señor Jesucristo sigue hablando y refiriéndose a Pedro, dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Okay? Pero yo he rogado por ti y que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. La palabra que nosotros leemos aquí, y tú, una vez vuelto, quiere decir dar vuelta, cambiar de dirección, cambiar de dirección. Pedro ya era un hombre salvo. Pedro ya era un hombre que tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Pero pronto empezaría a marchar erradamente, a cometer errores. Y ya lo vemos, negó al Señor Jesús 3 veces y él se sintió muy mal. Y nosotros podemos leer en la palabra de Dios, se sintió tan mal que empezó a llorar amargamente. Pero él sabía que tendría que enmendar la dirección de su vida. Tenía que enmendar la dirección de su vida. Él no perdería la dádiva de la vida eterna. Pero si él desobedecía al Señor, y pondría en peligro su ministerio como un discípulo. Y muchas veces nosotros enfrentamos eso. El Señor nos ha llamado, tiene un propósito en cada una de nuestras vidas. Somos salvos, tenemos la seguridad de la vida eterna. Pero si desobedecemos al Señor, ponemos en peligro tu ministerio como un discípulo, como un ministro que el Señor te ha llamado para ser embajador de Él a todas las personas a tu alrededor. Y muchas veces no nos damos cuenta de esto. Nos empecinamos en nuestro propio pecado y no nos damos cuenta que estamos perdiendo el testimonio, estamos perdiendo el ministerio que nos ha dado como sus discípulos para ser de bendición a las personas que nos rodean. Ahora, si nosotros leemos bien claramente en la palabra de Dios y en todos los evangelios, en esta etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, en realidad todos los discípulos abandonarían al Señor Jesús. No, todos los discípulos le abandonarían al Señor Jesús, pero Pedro fue el único que también le negaría. No solamente le abandonó, también le negaría. Es una lección que todos nosotros tenemos que aprender. ¿Okay? Si seguimos leyendo la palabra de Dios en este pasaje, como les dije, en Lucas capítulo 22, 35 al 37, nosotros vamos a encontrar algo muy bonito. El consejo de nuestro Señor Jesús en estos pasajes. Verso 35 dice así, y a ellos les dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Ellos dijeron, nada. Y les dijo, pues ahora, el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito. Y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. El consejo del Señor no fue comprendido completamente por los discípulos, porque interpretaron muy literalmente lo que dijo. El punto que el Señor Jesucristo estaba diciendo aquí en este pasaje es, bien claramente podemos decir, ahora ustedes están entrando en una situación completamente nueva.
Si me arrestan a mí, un día los apresarán y los arrestarán a ustedes también. Si a mí me tratan como si fuera un criminal común, conforme lo leemos para el cumplimiento de la profecía en Isaías 53:12, dice, lo mismo harán con ustedes, así que prepárense. Ese era el consejo que les estaba diciendo a ellos. Prepárense. Durante su ministerio, el Señor Jesús había enviado a sus discípulos con autoridad muy especial, y ellos fueron tratados con respeto y aprecio. Lo leemos en Lucas 9, capítulo 10 también, versículos 1 y siguientes. En ese tiempo, el Señor Jesucristo todavía era un rabí muy popular, un maestro muy popular, y las autoridades no pudieron atacar a sus discípulos. Pero su hora había llegado, el Señor Jesucristo lo sabía, y la situación cambiaría radicalmente. Los discípulos eran respetados porque andaban con el Señor Jesús. Pero ahora el Señor Jesús iba a ser apresado, iba a ser condenado, iba a ser muerto en la cruz como un criminal cualquiera, uno de los peores criminales, porque los peores criminales nomás los colgaban de la cruz, los romanos. Entonces la situación cambiaría radicalmente. Ahora, esto me lleva a pensar a mí también que hoy el pueblo de Dios se encuentra como extranjero en un territorio enemigo. Y el pueblo de Dios debe usar su fe y sentido común para servir al Señor. No porque somos hijos de Dios vamos a estar haciendo muchas cosas que decir, ok, voy a hacer esto, voy a hacer el otro, de todas maneras el Señor me va a cuidar, el Señor está conmigo. No, esto es una advertencia a los atrevidos que neciamente se meten en situaciones difíciles y esperan que Dios les haga milagros. No, el Señor Jesucristo bien claramente dice, cuidado. El que bien claramente nos dice aquí, porque pues ahora el que tiene bolsa, tómela, y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. En otras palabras le está diciendo, ahora la situación está completamente nueva. Si me maltratan a mí, si me arrestan a mí, un día también lo harán con ustedes, así. Y si a mí me tratan como un criminal, a ustedes también los tratarán como criminales. Así que prepárense, oren, velen en oración. Es una buena advertencia que nos da cada uno de nosotros. Con razón la palabra de Dios nos dice, despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Debemos estar listos y preparados. Versículo 38, nosotros vemos la respuesta de los discípulos. Las palabras de los discípulos. Dice así, entonces ellos dijeron, o sea, los discípulos dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas. Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo, basta. Yo pienso que las palabras de ellos que dijeron, Señor, aquí hay 2 espadas, deben haber afligido al Señor Jesucristo. Porque esto indicaba que ellos no habían captado el significado de sus palabras. Quizás ellos pensaban que el Señor Jesucristo necesitaba la protección de ellos para que se armen de espadas. Si nosotros buscamos esta palabra, basta, recuerda, la palabra, en este versículo el Señor Jesucristo responde solamente, dice, basta, tajantemente. Y la palabra que utiliza significa, no me hables más de este asunto. Un ejemplo que nosotros encontramos es con Moisés, con Dios. Y Moisés está diciendo, pero Jehová, en Deuteronomio capítulo 3, versículo 26, donde Moisés está diciendo, pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros. Por lo cual no me escuchó y me dijo Jehová, basta, no me hables más de este asunto. Aquí en este versículo utiliza la misma palabra que el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos. No me hables más de este asunto. Sube a la cumbre del Pisga
y alza tus ojos al oeste y al norte y al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no pasarás el Jordán. ¿Recuerdan cuando les dije cuando Moisés perdió la calma? Es aquí donde Moisés después le está diciendo al Señor, permíteme entrar a la tierra prometida, permíteme. Y el Señor Jesús le dice, basta, Dios le dice, basta, no me hables más de este asunto. Lo único que puedes hacer, sube a este monte Pisga y mira al oeste, al norte, al sur y al este, y mira con tus propios ojos, porque no entrarás a la tierra prometida. El reino de nuestro Señor Jesucristo no avanza por las espadas de los hombres. Juan capítulo 18, versos 36 al 37 dice así, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. El reino de nuestro Señor Jesucristo no avanza por las espadas de los hombres, sino por el poder de la verdad de Dios. La palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada humana. Recordemos esto, mi hermano, mi hermana. El reino de Dios avanza por el poder de la verdad de Dios. La palabra de Dios, que es más cortante que cualquier espada. Vamos a leer este versículo, pero antes de eso, la palabra de Dios nos da la seguridad y nos enseña bien claramente que la palabra de Dios, la Biblia, es la espada del Espíritu. Leamos Efesios capítulo 6, 17, dice así, y tomad el yelmo de la salvación. Somos hijos de Dios, somos salvos, tenemos la vida eterna en Cristo Jesús. Tenemos un ministerio que cumplir. Tenemos que hablar al mundo de nuestro Señor Jesucristo. No ponga en peligro ese ministerio con pecado y desobediencia en sus vidas. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 17. Así que bien claramente aquí la palabra de Dios nos dice que la espada del Espíritu y la espada que el Señor Jesucristo estaba hablando acerca de la verdad de Dios, del reino de Dios, es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que ahora la tenemos nosotros en nuestras Biblias, en nuestras manos. Y eso es lo que debemos estudiar día y noche. Y no solamente estudiarla, sino ponerla en práctica en cada una de nuestras vidas. La palabra de Dios sigue diciendo, quiero leer un último versículo en Hebreos capítulo 4, versículo 12, que dice así, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi hermano, mi hermana, ¿tienes una Biblia en tu casa? Esa es la espada del Espíritu. ¿Cómo está tu Biblia? ¿Está siendo usada? ¿Está siendo marcada? ¿Está siendo subrayada? Todos los días la abres y la tienes en un lugar al lado de tu cama para que apenas abras tus ojos puedas decir gracias Señor por este día y abrir su palabra e ir en forma sistemática estudiando la palabra de Dios cada día antes de tus diarios quehaceres. ¿O tienes tu Biblia en un armario, en un estante, en un escritorio coleccionando polvo? O quizás no tienes una Biblia. O quizás dices, no tengo dinero para comprar una Biblia, las Biblias son muy caras. Quiero que escuches el consejo de mi Señor Jesucristo. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Señor Jesucristo viene pronto. Mi Señor Jesucristo está muy pronto para venir. No hay tiempo que perder. Tenemos que cumplir nuestro ministerio. Tenemos que hablar a otros de nuestro Señor Jesucristo.
Quizás nuestra salud falla, quizás ya estamos viejos, pero nunca va a callar nuestra boca de hablar quién es el Señor Jesucristo y lo que ha hecho en cada una de nuestras vidas. Y lo vamos a hacer a través de la palabra de Dios, porque el Espíritu de Dios va a utilizar la palabra que nosotros cada día escudriñamos y ponemos en nuestra mente y en nuestro corazón, primero para que podamos vivir una vida que agrada a Dios y podamos servir como verdaderos siervos útiles para la honra y la gloria de Dios. Y segundo, el Espíritu Santo de Dios lo va a utilizar para que podamos ser de bendición a todas las personas que nos rodean. Si tienes una Biblia y no la estás usando, quítale todo el polvo que tiene. Ábrela, ponla al lado de tu cama. Cada mañana cuando te levantas, primeramente dile gracias Señor por este día. Abre tu Biblia, léela, subráyala, apréndela de memoria, memorízala. Y si no tienes, haz un esfuerzo de comprarte no solamente una, sino 2 o 3. Cuando termines de subrayar y de escribir en tu Biblia todo lo que el Señor pone en tu corazón, cuando termines de hacer eso y ya no tienes lugar donde escribir en tu Biblia, ciérrala, ponla en el armario y cómprate otra y sigue estudiando la palabra de Dios. Una vez más te digo con todo mi corazón, no pongas excusas. Escucha el Señor Jesucristo lo que te dice. Y el que no tiene espada, venda su capa y compre una. Que Dios les bendiga, mis hermanos y hermanas. Señor, sabemos que tú eres fiel, Padre, y esa fidelidad, Señor, está con nosotros, Dios, a cada momento. El día de hoy, Señor, queremos darte la gloria y la honra a ti, Padre. Por sus llagas sano soy, por su cruz soy libre soy, por su sangre limpio soy, la victoria las cadenas fueron rotas, Cristo todo lo venció. Has ganado la batalla, Cristo todo lo venció. Tú has sido resucitado, Señor. Resucitado, el vivo está, Él ha ganado, reinando está. Resucitado, el vivo
te damos toda la gloria y la honra a ti, Padre.